Guatemala ha contabilizado la muerte de 211 ciudadanos en el exterior por el coronavirus y 554 contagiados en total, la gran mayoría en Estados Unidos. Los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores consultados este lunes indican que se mantienen además 240 casos activos y que 103 personas se han recuperado de la enfermedad. De los 211 fallecidos en total, 205 perdieron la vida por el coronavirus en Estados Unidos, 5 en México y 1 más en Ecuador. Según datos oficiales, casi 3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, más de la mitad de ellos de manera ilegal. De acuerdo con la Cancillería, la mayoría de decesos de guatemaltecos en Estados Unidos tuvieron lugar en Nueva York, con 63, Maryland, 45 y en Florida, 21. Agradecemos que sintonice a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, así es que vamos a ella de inmediato. 9 calurosos y refrescantes días con increíbles descuentos para que renueves tu estufa, microondas, refrigerador, congelador o cámara refrigerante. Agencias Guay presenta. CACIF presenta plan de reactivación para el desarrollo compuesto de 27 propuestas. Entre ellas hay iniciativas de ley y acciones que pueden reactivar la economía del país. Ante la decisión de aplazar la apertura del Aeropuerto Internacional La Aurora el 15 de agosto, autoridades establecieron nueva fecha para reanudar operaciones. El secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, fue ingresado nuevamente a un hospital privado por padecimientos cardíacos y permanecerá internado. Los 111 antejuicios planteados por el Ministerio Público entrampan el escenario de los organismos legislativo y judicial por el cruce de señalamientos que provoca. Donald Trump fue evacuado abruptamente de la sala de conferencias de la Casa Blanca por motivos de seguridad después de que ocurrieran disparos fuera del edificio. Calurosos y refrescantes días con increíbles descuentos para que renueves tu estufa, microondas, refrigerador, congelador o cámara refrigerante. Agencias Guay presentó. Mire, según la última actualización del tablero del Ministerio de Salud, se registran otros 382 contagios en Guatemala. Acumula 56.987 casos de coronavirus. Además, otros 11 pacientes perdieron la vida y el total de decesos suma 2.222. Estos últimos datos corresponden al 9 de agosto, desde las 0 horas hasta las 23:59. Y según los datos del Ministerio de Salud, 991 pacientes se han recuperado, sumando un total de 45.589. Además, se dio a conocer que se realizaron 495 pruebas para detectar casos. También le presentamos los casos activos estimados, que son de 9.176. El domingo 9 de agosto fue actualizado el semáforo epidemiológico de alertas por coronavirus y el número de municipios en rojo aumentó de 158 a 169, es decir, 11 municipios pasaron a esta categoría. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. El CACIF presentó el plan de reactivación para el desarrollo, que está compuesto de 27 propuestas que tienen un horizonte de tiempo comprendido en 10 años. Algunas de las propuestas son iniciativas de ley. El CACIF presentó el Plan de Reactivación para el Desarrollo, que está compuesto de 27 propuestas. Entre ellas hay iniciativas de ley y acciones que pueden reactivar la economía del país. Este plan tendrá un tiempo de 10 años y las propuestas están clasificadas en 5 ámbitos. Estas 27 propuestas nosotros, para efectos, digamos, de ordenarlas, las clasificamos en 5 ámbitos importantes que tienen ustedes en pantalla. Hay un ámbito obviamente económico, hay un ámbito institucional,
hay un ámbito de infraestructura, un ámbito de mercado y clima de negocios y un ámbito de recurso humano. ¿Por qué hicimos esta categorización? Pues obviamente para ver cuál es el énfasis o peso en el que estamos poniendo en las distintas iniciativas. En el ámbito económico resalta agilizar la devolución del crédito fiscal y la ley del leasing. En el institucional podemos mencionar la ley antitrámites y promoción de turismo interno. En el caso del ámbito de mercados y clima de negocios, está la ventanilla de agilización de trámites de la construcción y desarrollar el convenio 169 de la OIT. Si hablamos del ámbito de infraestructura, la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial y reforma al Decreto 16-2010, que es la Ley de ANADIE. Y por último, el ámbito de recurso humano, donde sobresale reglamentar el tiempo parcial y salarios por región. La productividad de cada uno de los estados varía dependiendo de factores como la calidad de las empresas que existe, el dinamismo económico que existe localmente, el estudio que tenga la persona. Entonces son explicaciones que regionalizan el salario. Las propuestas se trabajarán con un cronograma por año. Además, dentro del plan, CACIF realizó un modelo de impacto económico. Si en el 2021 se aprobaran las 8 leyes que se tienen previstas para ese año, el efecto sería de 10.700 millones de quetzales y se estarían generando más de 180.000 empleos. Para el 2030, con las 27 propuestas aprobadas, se tendría un impacto de 51.000 millones de quetzales y se generarían 590.700 empleos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y para ampliar detalles del proyecto de desarrollo que presentó el CACIF y cómo podría hacerse realidad, vamos a hacer un enlace con Claudia Galán, directora de la Unidad Económica del CACIF, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros para hablar un poco de este tema importantísimo. Es un plan ambicioso que busca generar para este 2021 un estimado de 10.700 millones de quetzales. Pero realmente, ¿cómo afectaría esta propuesta, este panorama que vive el país por la pandemia, Claudia? Bueno, efectivamente, pues el día de hoy fue lanzado este plan de reactivación económica para el desarrollo. Básicamente está compuesto de 27 propuestas, ¿verdad? Que finalmente se encuentran desglosadas entre no solamente leyes, sino también acciones que son importantes implementar. Y aquí es importante tomar en cuenta que tenemos que actuar con inmediatez, ¿verdad? Sabemos que hoy, según estimaciones del Ministerio de Trabajo, hay 150.000 empleos suspendidos, es decir, son empleos que hoy están pues en el stand-by, no sabemos si realmente el gobierno no lo puede sostener esos empleos, y tampoco hay empresas que pues puedan hacerlo, porque sabemos que hay problemas serios en materia de liquidez para las empresas. Por eso este plan de reactivación para el desarrollo propone, como le mencionaba, pues 27 propuestas que buscan no solamente leyes, sino también acciones concretas que permitan reactivar la economía en la inmediatez, hablando de 8 propuestas para el 2021, pero planteando pues estas 23 para un horizonte de tiempo de 10 años. Comentando que estas 27 propuestas están desglosadas en 5 grandes temas, ¿verdad? El tema económico, el tema institucional, el tema de recurso humano, ¿verdad? También el tema de la infraestructura, y también como último tema el cómo desarrollar también capacidades para promover e impulsar nuevos mercados, y también el tema de reactivar los negocios, ¿verdad? Facilitación de negocios. Claro. Aquí es importante mencionar que en materia económica los temas ya se han venido discutiendo, ¿verdad? Y sí hay grandes temas torales que consideramos que son de corto plazo, que deben se debe tomar acción en esta materia. Uno de ellos es la agilización de la devolución del crédito fiscal, ¿verdad? Aquí hablamos también en el tema económico de poder derogar el impuesto de solidaridad, ¿verdad? Que esto también permitiría reemplazar con otro impuesto y facilitar también la simplificación de trámites, y además de esto, pues también promover otro tipo de iniciativas como es la ley de leasing, ¿verdad? La ley de insolvencias. También en tema económico se habla de la promoción de una ley de interés preferencial y reformas a la ley de zonas francas. Aquí es importante mencionar que sabemos que hay modelos como el caso de México, ¿verdad?, que tienen importantes incentivos para las empresas, y aquí creo que esta es la palabra clave, ¿verdad? Hoy necesitamos incentivos para que las empresas no solo tengamos atracción de inversión extranjera,
pero también para que las empresas que hoy tienen esos serios problemas de liquidez puedan pues recuperarse, ¿verdad? Aquí se necesita un apoyo pues muy concreto. Estas propuestas, esto es lo que buscan, ¿verdad? Plantear utilización para las empresas. Claudia, importantísimo, se ve que es un plan amplio, ambicioso, pero hay un tema, tú lo mencionaste ya, hay iniciativas de ley incluidas y ahí puede haber dificultad, no sé si ustedes lo ven así. ¿Cuáles consideran de estas que mencionaste para el 2021 que son las iniciativas de ley prioritarias para que inicie realmente con pie derecho este plan y no se quede en un plan? Sí, efectivamente, pues se han planteado 8 iniciativas básicamente para el 2021 que se estima podrían tener un impacto, no solamente, digamos, la huella económica, estamos estimando cerca de 10,000 millones de quetzales. En materia de empleos, pues estamos hablando se estiman cerca de, ahora les corroboro el dato, son 183,000 empleos para el 2021 implementando estas 8 iniciativas. ¿Cuáles son? Básicamente para enumerárselas. Primero, pues la promoción del turismo interno. Aquí es importante mencionar que es uno de los sectores pues más afectados por esta pandemia, ¿verdad? Por cuánto han tenido que cerrar, ¿verdad? Estas empresas en materia de turismo. Luego está el tema de la ventanilla de agilización de trámites de la construcción. Esta ventanilla realmente lo que permitiría es homologar en una sola institución todos esos pasos que realmente han venido a ser un poco más engorrosos, todos los trámites para poder facilitar la inversión. Pero mencionaste 8, solo enuméranos las 8 por cuestión de tiempo, pero las que tú creas que son de verdad necesarias, inmediatas. Así es. Luego la reglamentación del convenio 175 sería la tercera, ¿verdad? La derogación del impuesto de solidaridad, una ley de bancos que lo que buscaría es promover Basilea III, ¿verdad? Hacerla un poco más moderna al sistema financiero, el tema de la ley de insolvencias y la ley de interés preferencial. Importante porque de verdad debería ser el eje de todo este plan para que realmente se haga realidad. Una pregunta para que tú que conoces bien estos temas, hablan de la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Esa en especial en qué consiste? Sí, lo que busca sabemos que el país pues tiene un déficit de vivienda sumamente importante, entonces lo que permite esta ley es a través de pues interés preferencial, como su nombre lo indica, promover pues esta vivienda para una vivienda, digamos, social, ¿verdad? Lo que permitiría pues ampliar esa cobertura y reducir el déficit habitacional, ¿verdad? Buscando otros esquemas de financiación para las personas que pues no pueden hoy acceder a una vivienda. Claudia, ¿presentan ustedes este plan de verdad esperanzados en que pueda ser una realidad? ¿Ven la situación actual prometedora en ese aspecto? Y te digo porque en el transcurso de años y de años hemos visto planes, propuestas, iniciativas muy buenas todas, pero que no llegan a concretarse. ¿Ustedes cómo ven este momento para Guatemala ahora que presentan ustedes este plan? Sí, consideramos que, como tú bien dices, pues son temas que se han venido discutiendo durante años, pero creemos que esta es la oportunidad de actuar, ¿verdad? Con la inmediatez que se requiere. Estamos hablando, como mencionábamos, que hay empleos que están en la cuerda floja, ¿verdad? No sabemos quién va a sostener esos empleos ahora que fueron suspendidos. Entonces, sí hay que actuar de inmediato, ¿verdad? Por eso consideramos que esto es la oportunidad crucial para replantear estos grandes temas, ¿verdad? No solamente en materia económica, sino también en materia institucional, cómo ir fortaleciendo las instituciones, pero de la mano también promover un mejor recurso humano que a la vez también permita la facilitación de negocios, ¿verdad? Creo que aquí es una agenda donde no solo está el sector privado involucrado, ¿verdad? También se requiere el apoyo frontal, pues, del sector público, ¿verdad? De poder, pues, agilizar, ¿verdad? Y poder hacer que las empresas tengan ese tipo de incentivos para poder operar, ¿verdad? Aquí importante. Se trata de transformar, ¿verdad? Que esta crisis se vea como una oportunidad, ¿verdad? Creo que
que esto coinciden muchos economistas en este punto, de que esta debe ser una crisis donde nos permita transformar, ¿verdad?, la economía y no seguir bajo la misma base, ¿verdad? Claro. Es resurgir de muchos sectores también, el resurgir de nuevas empresas, porque es a esto lo que nos obliga la pandemia, ¿verdad? Así es. Solo tal vez para puntualizar, estamos hablando que es un esquema de 10 años, ¿verdad?, con 27 entre leyes y acciones, pero estaríamos hablando que podríamos llegar a impactar en cerca de 500,000 de empleos, lo que tendría un impacto en la economía, alcanzando un crecimiento del 6%, que es un crecimiento que hemos anhelado, ¿verdad?, que se dice que es el crecimiento que podría generar desarrollo en el país, ¿verdad? Por eso el nombre de esta propuesta es un plan de reactivación para el desarrollo, ¿verdad? Es el poder alcanzar ese 6% que tanto hemos conversado, y este es el camino, ¿verdad? Sabemos que hay muchos actores acá y un actor clave aquí sería el Congreso. Entonces, por eso es importante poder, pues, abrir el diálogo, ¿verdad?, y poder lanzar esta propuesta como, pues, un plan de acción concreto que permita a los actores involucrados en esta reactivación económica tener, pues, un horizonte de tiempo también de cómo deberíamos ir operando para que estas propuestas, como tú bien mencionas, no queden en el diálogo y, pues, en los foros, y que sea una realidad para que, pues, el país progrese y, como mencionábamos, para que esa inversión se reactiva. Lo que queremos todos en Guatemala. Gracias, Claudia Galán, directora de la Unidad Económica del CACIF, por estar con nosotros. Retomo ese pensamiento, resurgir de este momento que nos ha tocado vivir, no solo a Guatemala, a todo el mundo, pero todas las propuestas serán bienvenidas seguramente, y esperemos que todo lo bueno se quede para que todos salgamos adelante. Gracias, Claudia. Gracias, buenas noches. Buenas noches para ti. Nosotros continuamos informando. Los trabajadores del Congreso de la República se sometieron a un hisopado para la prueba de COVID-19. Esta semana, el recinto permanece cerrado por labores de desinfección, y entre sus filas se cuentan ya 70 contagios, uno de ellos el presidente del Legislativo. Con 70 casos positivos hasta el momento, incluido el de Alan Rodríguez, su presidente, los empleados del Congreso de la República se acercaron a la sede del Legislativo para someterse al hisopado necesario para la prueba de COVID-19. Todo está ocurriendo de acuerdo a lo planificado. Se había organizado de tal manera que los empleados que se hacen el hisopado un día, al siguiente día se va a desinfectar toda el área en donde ellos se mueven, ¿verdad? El hemiciclo legislativo permanece cerrado desde el jueves pasado por proceso de higienización, por lo que las distintas reuniones y citaciones se han realizado en edificios contiguos y oficinas anexas. Hoy, sin embargo, personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ocupó el estacionamiento del Congreso para instalar las carpas para hisopados. Sobre la Octava Avenida se percibieron aglomeraciones de quienes iban a hacerse la prueba. Hubo algún desajuste ahí en la planificación, pero ahorita pudimos notar que ya bajó bastante la cola. Protocolos que no son propios del Congreso, sino que son protocolos que traen ya las instituciones que hacen los hisopados, es lo que hace hacer estos desajustes. El recinto permanecerá cerrado el resto de la semana. Los resultados de las pruebas aún no se conocen. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el Ministerio de Economía informó que ya se han ejecutado 977,000 millones de quetzales del Fondo de Protección del Empleo, y con la apertura gradual de la economía esperan que la mayoría de los que estaban suspendidos puedan volver a sus labores. El Fondo de Protección del Empleo estamos ya llegando casi a los 1,000 millones ejecutados, 970 y pico mil, más de 175,000 trabajadores han sido beneficiados, pero esperamos que con esta reapertura, pues ya los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo. Eso es lo que nosotros originalmente buscábamos, es que fuera esto temporal, y que cuando ya se reaperturaran los comercios, como ya lo hicieron los restaurantes, pues las personas regresaran a su lugar de trabajo original y que no perdieran su empleo. Lo interesante de este Fondo de Protección al Empleo, la palabra protección es muy importante, es que las personas no perdieran su puesto de trabajo, y esperamos que ahora con esta reapertura empiecen a salirse de estas suspensiones y retomen sus lugares de trabajo. Bueno, en más información, la Fiscalía contra la Corrupción realizó una inspección en el Hospital Temporal del Parque de la Industria en seguimiento a una investigación relacionada con medicamentos vencidos. Por esa razón, Edwin Pitán nos amplía la información desde el lugar. Adelante, Edwin, te escuchamos. Muy buena noche, un saludo cordial a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión.
a esta hora de la noche. Como ustedes pueden darse cuenta, estoy enfrente del Hospital Temporal de Coronavirus, el Parque de la Industria, en zona 9 de la ciudad de Guatemala. Está lloviendo y adentro de este centro asistencial temporal hay fiscales del Ministerio Público quienes han ingresado a la bodega de medicamentos. Ellos están haciendo una inspección ocular. ¿De qué se trata este procedimiento? Los fiscales del Ministerio Público están revisando los medicamentos uno por uno, caja por caja, frasco por frasco, debido a una denuncia pública que hizo este día el diputado Cristian Álvarez. Es una denuncia pública, no llegó al Ministerio Público, pero solo con publicarlo en redes sociales, los fiscales del Ministerio Público tuvieron que venir a estas instalaciones a verificar el estado de los medicamentos. La denuncia consiste en que hay medicamentos vencidos y por esa razón están revisando cada uno de los frascos, cada una de las cajas de los medicamentos que están almacenados en la bodega y que sirven para los tratamientos de los pacientes que tienen coronavirus y son tratados por los médicos en este centro asistencial temporal del Parque de la Industria en zona 9 de la capital. El procedimiento continúa. Muy probablemente los fiscales de esta Fiscalía contra la Corrupción estarán secuestrando todos aquellos medicamentos que estén vencidos y de esta manera serán trasladados hacia la bodega del organismo judicial para posteriormente posiblemente empezar una investigación sobre esta denuncia pública que se hizo hoy del Parque de la Industria. Continúa este procedimiento, hasta el momento no se ha determinado a qué hora vaya a terminar esta inspección ocular de la Fiscalía contra la Corrupción en el Hospital Temporal de COVID-19 Parque de la Industria. Este es mi reporte con imágenes de Noé Medina, Edwin Pitán. Muchísimas gracias, Edwin, por ese reporte, por estar ahí ante la lluvia, aguantando agua, pero informándonos, y vamos a estar pendientes para que nos digas qué pasa en esta acción que se realiza en estos momentos allá. Muchas gracias. Vamos a continuar porque las organizaciones Acción Ciudadana y Justicia Ya presentaron ante el Ministerio Público una denuncia en contra del presidente Alejandro Yamatei por el delito de incumplimiento de deberes. La denuncia contra el mandatario se basa en las declaraciones que dio la semana pasada en relación a la propagación del COVID-19, donde mencionó, y vamos a citarlo, que el virus es problema de la gente y que trasladaron la responsabilidad a la gente. Si se quieren cuidar, se cuidan, si no, le sacamos tarjeta roja. Las organizaciones indicaron que el artículo 94 y 183 de la Constitución de la República establece obligaciones claras respecto a garantizar la salud, seguridad e integridad de los guatemaltecos, por lo que el mandatario, dicen, estaría violando la ley al omitir o rehusarse a cumplir con su mandato. Vamos a reiniciar las visitas al interior del país, a reunirnos con el gobernador y con todos los alcaldes de cada uno de los departamentos. Yo ya, gracias a Dios, ya... Bueno, en más noticias, por medio de un comunicado, la Corte de Constitucionalidad dio a conocer que el magistrado Bonerge Mejía estará ausente durante 15 días de sus funciones tras haber dado positivo a COVID-19. Asimismo, señalan que Mejía se encuentra estable y el Pleno de Magistrados continuará las sesiones con la integración de magistrados suplentes, conforme lo establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Mejía es uno de los 5 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad y ya presidió ese tribunal. De un ciudadano comprometido con la Constitución y las leyes para que en este asunto el Señor me conceda. Mire, Gustavo Alejos, el empresario implicado en casos de corrupción, fue trasladado a un hospital privado por padecimientos cardíacos. Permanecerá con atención médica por lo menos 4 días. Gustavo Alejos, exsecretario privado de la presidencia y vinculado a 5 casos de corrupción, este lunes fue trasladado a un hospital privado en zona 10 de la capital debido a padecimientos cardíacos. Según autorización que avaló la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán, por 4 días Alejos estará siendo evaluado en el hospital por médicos. El 6 de agosto último fue autorizado que Alejos fuera trasladado al centro asistencial y en el documento que se envió a la Dirección General del Sistema Penitenciario, Ifán justificó. Se autorizó el traslado del procesado hacia el hospital para recibir atención médica por enfermedad cardiovascular. Ya cuando va con el médico cardiólogo se le hace el estudio específico, un electrocardiograma y otras evaluaciones, y se determina que una de las arterias está
tapada, digamos, en términos comunes, y que eso es lo que estaba generando el problema de presión y que estaba en un punto de poder tener un colapso a consecuencia de ese padecimiento. Alejos en el hospital estará bajo resguardo de custodios del sistema penitenciario y cuando termine su tratamiento médico deberá retornar a la cárcel de Mariscal Zavala. El exsecretario privado está ligado a proceso por los casos Transurbano, Negociantes de la Salud, Financiamiento UNE, Cooptación del Estado y Red de Poder, Corrupción y Lavado. Reportó Edwin Pitán. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Y vamos a continuar con mucha más información porque es importante lo que viene a continuación, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Por favor, quédese con nosotros. Tenemos más. Donald Trump fue evacuado abruptamente de la sala de conferencias de la Casa Blanca por motivo de seguridad. Con eso regresamos. Ya le adelantaba que hay mucha información. Los caminos de los organismos legislativo y judicial están cruzados y en gran medida, podríamos decir, enredados. Esto luego de que el Ministerio Público pidiera el retiro de inmunidad a 111 altos funcionarios del Congreso, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. La resolución de estos procesos supone un cruce de dependencias. 92 diputados del Congreso de la República, 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 6 de la Corte de Constitucionalidad, que suman 111 funcionarios de alto rango señalados por el Ministerio Público, pues la Fiscalía ha presentado solicitudes de retiro de antejuicio en contra de todos ellos, es decir, busca que se queden sin inmunidad, pero por motivos y con probabilidades distintas en cada caso. Por un lado, a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso los señala por no haber liberado el expediente original del proceso de retiro de antejuicio en contra de 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Precisamente esos 4 magistrados fueron amparados por el propio Tribunal Constitucional, una jugada tildada de autoamparo que ha llevado a la Fiscalía de Consuelo Porras a pedir que se les retire la inmunidad igualmente. A estos también les achaca haber ordenado, extralimitándose a sus labores según el MP, a los diputados a elegir a las nuevas autoridades de las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones. Y es justo ese proceso de elección el que ha arrojado el peso sobre los congresistas. 92 solicitudes de retiro de antejuicio corresponden a diputados que eligieron un método de elección que contraría lo resuelto por el autoamparo de la Corte de Constitucionalidad. La propia Corte Suprema de Justicia también entra en la mira del MP. 13 de sus magistrados se enfrentan al retiro de inmunidad por haber solicitado el retiro de antejuicio en contra de 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad el 26 de junio, proceso en el cual fue retenido el expediente original por un grupo de diputados, los miembros de la Comisión Permanente con los que arranca esta retahíla jurídica. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y para analizar esta solicitud de antejuicios contra diputados y demás, el panorama que se avecina, vamos a hacer un enlace con el abogado y político Roberto Molina Barreto, a quien agradecemos que esté con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Gracias por ayudarnos a comprender un poco más esto que se antoja bastante complicado. 3 días después de esta presentación de las peticiones para levantar la inmunidad, ¿ve usted alguna salida más viable a esta controversia? Mire, yo creo que primero que nada, para orientar a quien nos oye y ven, creo que no es muy correcto decir que la Fiscalía está pidiendo que se levante el derecho de antejuicio en contra de todos estos funcionarios. La Fiscalía General lo que hace es lo que debe de hacer según la ley de antejuicio, que es cuando ella recibe una denuncia penal en contra de cualquier funcionario que tenga derecho de antejuicio, lo debe remitir a la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no significa que necesariamente la fiscal esté pidiendo que se levante. Lo que está poniendo a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia son ese entrecruce de denuncias. Entonces, para que ellos decidan cuál de ellas debe tramitarse y cuál no, porque pueda determinar que algunas de ellas es por razones espurias, políticas o ilegítimas y las puede rechazar de plano. Y si en caso hay alguna que considera que sí tiene
algún indicio que pueda haberse cometido un delito, pues las debe de calificar ella en las que le compete. Ahora, en el caso de las denuncias que la Comisión Permanente puso en contra de magistrados de la CC, pues lo que tiene que hacer la Corte es lo mismo que hizo la primera vez, simplemente mandarlo al juez natural, que es el propio Congreso de la República, quienes ellos van a determinar si hay que tramitar o no las diligencias y si son por razones espurias, políticas o ilegítimas. Esa es una parte. La otra, María Luisa, que creo que es importante es que nos recordemos el origen de todo esto, porque el origen de todo esto es varios amparos, pero uno principalmente que dicta la Corte de Constitucionalidad, que suspende la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es a cargo del Congreso. Tenemos ahí 10 meses de tener ya una Corte fuera de tiempo, y todo esto ha motivado lo que narró su compañero, que finalmente para en una disposición de autoprotegerse ante juicio, y que los magistrados se convirtieron prácticamente en juez y parte. Entonces, como dicen, hay un entrecruce de denuncias, entre ellos están denunciando. Pero la fiscal no, estoy seguro, porque así es, no es que esté tomando una postura a favor o en contra de ninguno de los funcionarios. Lo que está haciendo es pasar por el filtro que dice la ley de antejuicio, y la Corte, los que le competa, mirará si los tramita, y los que no le competa, como los de los magistrados de la CC, simplemente mandarlos al Congreso para lo que corresponde. Abogado, usted habló de esta disputa que hay sobre las cortes. ¿Resuelve de alguna manera toda esta presentación, estas peticiones? Pues mire, yo creo que sí. Miren, hemos pasado muchas crisis. La crisis que tenemos real es que no tenemos una Corte Suprema de Justicia nominada o electa constitucionalmente, precisamente por ese amparo que ha impedido que se elijan. Con fundamento o no, porque el Ministerio Público pidió que se anulara todo el proceso de elecciones. Sin embargo, reconociendo la Corte de Constitucionalidad, que es un proceso viciado, lo deja intacto. Y solamente manda a elegir, pero manda también a decir, disminuyan las listas. Y esas listas no se pueden disminuir porque la Constitución dice de cuántos candidatos debe contar el Congreso para elegir. Pero ahí hay unas disposiciones, aparte de un método para elegirlos, que pues es complicado, y eso es lo que ha tenido paralizado esta situación. Claro que no la resuelve, pero creo yo, María Luisa, con toda confianza, que tenemos un sistema robusto. Precisamente es, si hay duda de que hubo comisión en todo esto, incluyendo cómo se integró las Cortes para resolver, pues precisamente para eso son los tribunales. Primero, ver si debe o no dar lugar a formación de causa, o sea, si vale la pena o no tramitar el levantarles el antejuicio. Recuerde usted que esto es simplemente la autorización que obtendría el Ministerio Público para investigar, no es que los esté declarando inocentes o culpables. Si este filtro se pasa, o sea, da lugar a formación de causa, lo que compete contra cualquiera de ellos es que se vaya a un tribunal de instancia penal, que es ahí, con el apoyo de la investigación del Ministerio Público, que se va a determinar la culpabilidad o la inocencia. O sea, el sistema está diseñado para salir de esta crisis. Para salir de esta situación. Abogado, ¿cómo ve usted o cómo se debe ver el corto y el mediano plazo en este tema? Y yo reforzaría preguntándole también a las personas que nos ven, a la audiencia, que desconoce un poco toda esta forma en que se maneja las leyes y demás, ¿en qué le afecta? ¿Qué es lo que debe esperar el ciudadano? ¿Que se cumpla nada más y que haya un proceso que puede durar mucho tiempo o que se resuelva pronto? ¿Cuál sería lo ideal en su... Mire, yo creo que al ciudadano común le afecta muchísimo. Lo que pasa es que pareciera que no se dan cuenta. Así es. Pero hay muchas resoluciones en las Cortes que sí afectan la libertad de las personas, y cuando le digo libertad es su libertad de trabajo, su libertad de actuación dentro de un ámbito económico, afecta un sistema tributario justo, afecta toda la actividad económica de un país. ¿Por qué? Porque para que un país realmente pueda ser activado económicamente,
es indispensable que exista la certeza jurídica. Y es ahí cuando las cortes pues se ponen en un entredicho. Y yo siempre he dicho, una resolución no se respeta tanto por qué diga la resolución, sino quién la dictó y qué credibilidad, qué prestigio, qué respeto tiene la población de esas personas que integraron una corte, en este caso, para dictarla. Pero cuando tenemos cortes que se han dado la tarea de politizar lo que es la administración pública, entonces ahí es donde van perdiendo credibilidad y finalmente la población es la que para teniendo estos graves problemas. Ahí está. Y además, a eso le sumamos la crisis de la pandemia, pues imagínese usted. Pero los magistrados actuales, tanto de Salas y Corte de Suprema de Justicia, no resuelven porque no saben, no pueden determinar si están ahí en una forma legítima o no, cuando sabemos de entrada que no es así porque debieron haber sido sustituidos a partir del 13 de octubre del año pasado. Entonces, claro, solo esa situación es una incertidumbre tremenda para poder actuar con legitimación y con respeto a la población. Qué importante la credibilidad que usted menciona. Muchísimas gracias al abogado Roberto Molina Barreto por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por hacernos comprender un poco más la importancia de esto que sucede en nuestro país. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Agradecemos muchísimo y vamos ahora a continuar, pero vamos a ir con noticias del mundo porque hay decenas de manifestantes que protagonizan enfrentamientos con las fuerzas de seguridad libanesas en el centro de la capital por tercer día consecutivo. Los manifestantes arrojan piedras y han encendido algunos fuegos, a lo que los agentes responden con el lanzamiento de gran cantidad de gases lacrimógenos. El gabinete ha estado bajo presión luego que más de 160 personas murieran y más de 6.000 resultaran heridas el pasado 4 de agosto tras una potente explosión de una carga peligrosa almacenada en el puerto capitalino. El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, anunció la dimisión de su gobierno ante las multitudinarias protestas. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue abruptamente evacuado de una conferencia de prensa luego de que tuviera lugar un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca. Unos minutos después, Trump retornó a la sala de prensa e informó a los periodistas que el tirador había sido neutralizado por el servicio secreto, sin conocerse su estado de salud. There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service. Hubo un tiroteo afuera de la Casa Blanca, parece estar bajo control. Quiero agradecer al servicio secreto por hacer su trabajo siempre rápido y muy efectivo. Pero hubo un tiroteo real y alguien fue llevado al hospital. No conozco la condición de la persona. Esa persona recibió un disparo del servicio secreto. The person was shot by Secret Service. Se inaugura el segundo centro de bienestar respiratorio móvil, donde se encuentra en instantes los detalles. Hoy se inauguró el segundo centro de bienestar respiratorio móvil en la zona 19 capitalina con la intención de descongestionar el sistema hospitalario. Además, a las personas que lleguen a estos centros y resulten positivas de COVID-19, se les entregará un kit con medicamentos para tratar la enfermedad. Este lunes se habilitó el segundo centro de bienestar respiratorio móvil, el cual fue inaugurado en la colonia La Florida, zona 19. Se adaptó un furgón para poder brindar atención a vecinos de varias zonas de la ciudad. El horario de atención será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cabalmente, el día de hoy acabamos de entregar el centro de bienestar respiratorio número 8. Eso quiere decir que hay ya hoy 8 lugares donde los vecinos de la ciudad de Guatemala pueden llegar. Cualquier persona que tenga algún síntoma, que se sienta mal, que tenga la preocupación, puede llegar y ser atendido.
Llevar la atención médica a más comunidades es parte del Plan Santiago que impulsa la Municipalidad de Guatemala para hacer frente al COVID-19. Además, se pretende descongestionar el sistema hospitalario. También el día de hoy hemos compartido con distintos medios de comunicación lo que es nuestro kit médico. El kit médico es una caja pequeña que contiene cabalmente los medicamentos para llevar el alivio, que es lo que se entrega en estos centros de bienestar respiratorio, donde atendemos a las personas. Se diagnostican, se les entrega el kit de medicinas. También se informó sobre los kits que se entregarán en estos centros de atención respiratoria para tratar el COVID-19, los cuales contienen medicamentos específicos para tratar la enfermedad. Serán entregados a personas sospechosas y positivas de COVID-19. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Canales de venta en línea crecen en oportunidades. Entérese más sobre esto al volver. Gracias por seguir con nosotros para informarle que con la pandemia hay nuevos canales de venta que antes no eran tan utilizados, pero ahora son los favoritos para evitar el contacto físico. El comercio electrónico con aplicaciones y ventas por WhatsApp lideran. Pedir el supermercado a través de WhatsApp no era una opción antes de que llegara la pandemia al país. En la actualidad, muchos han adoptado esta modalidad que incluye compras a través de aplicaciones, WhatsApp, redes sociales o páginas web de negocios. Según Vivian Galvez de Kantar World Panel, en Guatemala el uso del comercio electrónico era casi nulo. Hoy tiene una penetración del 25%, lo que coloca al país como uno de los principales de Centroamérica en las compras a través de alguna plataforma tecnológica, específicamente de productos de consumo en el hogar. La principal penetración de quienes compran por medios online viene dado por compras por teléfono o WhatsApp directamente. Aquí tenemos una unión de los que compran ya sea a través del teléfono, una llamada telefónica, o puede incluir también llamada por WhatsApp o mensajes de texto por WhatsApp. Esto es un 60%. Un 34% compra a domicilio, pero lo hace directamente al fabricante, y un 15% lo hace a través de aplicaciones. Estos tres canales de compra que antes no significaban tanto, ahora son los que predominan. Incluso todo indica que seguirán haciéndolo cuando la crisis y la pandemia pasen. Kantar realizó una encuesta para preguntarle a los consumidores que si cuando todo pase seguirán usando estos canales, y esto fue lo que contestaron. Y Guatemala, el 67% de hogares nos dicen que sí, que tienen una intención de compra a futuro a través de estos medios pues más novedosos. Entonces, podemos concluir que realmente sí la contingencia o la pandemia ha hecho que el consumidor pues intente experimentar con nuevas formas de compra. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Yolo de Van Trapp presentó. Director de la OMS señala que esperan que esta semana se alcancen los 2 millones de contagios y las 750,000 muertes en el mundo, por lo que hace un llamado a los gobiernos. Regresamos.
adelantábamos, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pidió el lunes a gobiernos y ciudadanos que hagan todo lo posible para eliminar la transmisión del coronavirus que ha provocado casi 750,000 muertes en todo el mundo. El director de la Organización Mundial de la Salud pidió el lunes a gobiernos y ciudadanos que hagan todo lo posible para eliminar la transmisión del coronavirus. Esta semana se espera que alcancemos 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750,000 muertos. Detrás de estas estadísticas hay mucho dolor y sufrimiento. El director indicó que nunca es demasiado tarde para revertir la epidemia, pero para eso los dirigentes deben movilizarse para actuar y los ciudadanos deben adoptar nuevas medidas. Mi mensaje es claro: eliminar el virus. Si eliminamos el virus de forma efectiva, podemos abrir las sociedades con seguridad. Celebró que algunos países como Nueva Zelanda, Ruanda y varios estados del Caribe y el Pacífico fueron capaces de eliminar el virus rápidamente. También elogió la rápida acción de algunos países europeos como Gran Bretaña, que reforzó el confinamiento de algunas zonas, o Francia, que impuso desde el lunes el uso obligatorio de cubrebocas en espacios muy frecuentados de París. La medida francesa busca frenar un rebrote del coronavirus en plena ola de calor. En principio está prevista por un plazo de un mes. El lunes estuvo marcado también por la vuelta a clases en Berlín y la reapertura de restaurantes, cines y transporte público en Pakistán. Van otras cosas. La campaña Corazones Solidarios realizó un donativo de 1,000 bolsas de alimentos que se entregarán a pacientes con COVID-19. Con esto se planea ayudar a las personas que padecen de esta enfermedad durante el tiempo que no pueden salir de casa. La campaña Corazones Solidarios, de la cual forman parte Guatevisión y Prensa Libre, ha apoyado a decenas de familias afectadas por la pandemia del COVID-19. A lo largo de la campaña se recaudaron más de 900,000 quetzales, cuyos fondos se utilizaron para comprar víveres y artículos de higiene personal. Al llegar a su casa, las personas deben de permanecer durante 10 a 14 días curándose. Y ahí es cabalmente donde esta donación que el día de hoy recibimos va a cobrar la importancia que el día de hoy les comparto. Y es que a través de estas bolsas de alimentos, cada una de las familias donde hay una persona curándose, en ese hogar, en esa familia, vamos a poder entregarle a las primeras 1,000 familias que tengan esta necesidad, esta bolsa de alimentos sirve para 14 días, 2 semanas, cabal el tiempo en el que se necesita que se quede en casa curándose. Con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala, la campaña Corazones Solidarios llevará 180,000 raciones, es decir, 1,000 bolsas de alimentos para pacientes positivos de COVID-19. El Comité de Emergencia Rotario continúa apoyando en esta pandemia, con aportes de alimento, así como de equipo de protección personal para médicos. La entrega se realizará con el apoyo del personal de la comuna capitalina y cuenta con una dotación de alimentos para 14 días, tiempo en el que una persona se recupera del virus. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. En otro tema, el colapso en el kilómetro 163 de la ruta de las Verapaces en Purulá mantiene las alertas encendidas, aunque ya se habilitó un paso alternativo para permitir la circulación. Las víctimas de primera línea, quienes perdieron sus casas, aún no tienen dónde reubicarse. Durante la madrugada del sábado, una socavación de tierra se cebó con 30 metros de la carretera CA14 en las proximidades de Purulá, departamento de Baja Verapaz. 9 familias se vieron afectadas, pues el deslave destruyó sus viviendas. En total, 51 personas se mantienen en este momento en un albergue municipal. Hasta este momento tenemos identificadas 8 viviendas con daños severos y también 3 familias más que están en una condición de riesgo, que están siendo atendidas en el Salón Municipal de Purulá. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el problema con estas familias es que, además de haber perdido sus casas,
no tienen un terreno en donde reubicarse, por lo que buscan otras opciones. Están siempre en coordinación con a través de FOPAVI para apoyar a las familias en toda esa parte de ser beneficiadas con los subsidios que, por ejemplo, FOPAVI tiene. En cuanto a las causas del incidente, aún se sorprenden de la magnitud de la socavación. Fue una situación que nosotros le llamamos súbita, aunque pudo haber sido, y es parte de las mismas evaluaciones que se están realizando en el lugar, un evento que se pudo haber originado no ahorita, sino que un evento anteriormente. Es parte de lo que se está analizando, por ejemplo, efectos de humedad, en fin, analizar varias circunstancias que pudieron haber provocado esta situación, este colapso. Reportó Felipe Garrán. Bueno, y con esa información concluimos esta emisión estelar. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que mañana regresamos y tenemos 3 emisiones, a la 1 de la tarde, a las 6 y a las 9 en punto, lo espero. Bueno, nos despedimos con estas imágenes. El famoso youtuber estadounidense Mark Rober quiso saber si es verdad que el olor de sangre humana atrae a los tiburones. Para ello viajó a las Bahamas acompañado por el biólogo marino Luke Tipo y realizó una prueba para averiguar qué sangre prefieren los escualos. Robert puso en el mar 3 tablas de surf sobre las cuales fijó envases con líquidos diferentes. Uno contenía sangre de peces, otro de vaca para reemplazar la sangre humana y el tercero estaba lleno de agua de mar. El resultado llegó rápido. Varios tiburones se acercaron a la sangre humana, la de vaca, decenas a la de los peces y ninguno a la tabla con agua. El experimento tuvo éxito para el youtuber y aquí las imágenes sorprendentes. Con esto nos despedimos. Buenas noches.